El día de hoy vamos, como ya anticipé, a platicar, como siempre, de Star Wars, pero nos vamos a enfocar en la Orden 66. La Orden 66 es literalmente una orden que da el canciller Palpatine justo después de que Anakin se convierte al lado oscuro, y consiste en que los clones que originalmente estaban peleando junto a los Jedi, ahora están asesinando Jedi. Otro de los puntos que creo que podemos analizar es la complicidad en el genocidio. Ese, fíjate que es el que más me parece interesante porque... Recordando un poco el caso en Ruanda, es por la radio diciendo maten hay que destruir a las cucarachas. Hola, ¿qué tal, ciudadanos de la galaxia? El día de hoy estamos en este nuevo episodio sobre la Orden 66. Vamos a analizar si se trata de un genocidio o de alguna otra cosa. Entonces, el día de hoy me acompaña Dan Hernández. Hola, amigo, por favor, preséntate, Gracias, cuéntanos qué gracias. haces, quién eres. Pues principalmente internacionalista, humano, político y marquetero por profesión. Muy bien, muy bien. Estamos dándole un poquito de todo la parte de ciencias sociales, próximamente maestro, y hay varias cosillas que ando preparando. Muy bien, muy a gusto. Pues mira, qué bueno tenerte aquí. El día de hoy vamos, como ya anticipé, a platicar, como siempre, de Star Wars, pero nos vamos a enfocar en la Orden 66. Ayer que estábamos platicando, le dije a Dan, vamos a revisar principalmente la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y el Estatuto de Roma. Entonces, vámonos con eso. Ay, pues mira, es un tema bastante complicado, más para las personas que estudiamos relaciones internacionales y las que tuvimos clases con el doctor Tamir Barón, que es apasionado con el tema del genocidio, porque en fechas actuales ya cualquier cosa o cualquier situación la quieren denominar genocidio. Entonces, y digo, la verdad es que la ley internacional lo deja mucho a interpretaciones, ¿no? Entonces, justamente la convención que mencionas a partir de 1945, 1948, cuando se empieza a formar, dice, es una acción sistemática para eliminar, erradicar o casi eliminar o casi extinguir el tema de las personas por su nacionalidad, etnia, raza o religión. Entonces, justamente que me propusieras este tema me pareció muy interesante porque creo que podría servir como referencia a muchas cosas que están pasando en la actualidad. O sea, nos lo podemos extrapolar por ese lado. Claro, 100%. Y justo siento que eso nos va a servir mucho para tener un punto dentro de la cultura pop y que quienes nos están escuchando el día de hoy puedan entender con más claridad y con un ejemplo que creo que yo es más sencillo, qué es un genocidio, y puedan poder entender como las noticias que estamos viendo hoy, ¿no? O sea, la verdad es que al día de hoy el mundo está sufriendo por mucha violencia y me gustaría que pudieran entenderlo más fácil. Nosotros sabemos como internacionalistas que la verdad muchas veces nos hacemos bolas con nuestros propios conceptos. Sí. Sí, lo que te decía, a veces son bastante subjetivos y lo importante ahí es el uso y que le dan las mismas instituciones, las mismas potencias, en este caso Estados Unidos, China, Rusia, vaya, la Unión Europea en su mayoría, que es los que están cercanos, por ejemplo, ahorita en el conflicto que está pasando entre Israel y Gaza, y justamente lo que decías, yo ahí, yo te tengo que decir que casi no, no soy fan de Star Wars, no lo he visto, solo he visto una película, pero sé más o menos de dónde va el rollo. Ok, pues aquí entonces vamos a aprender de las dos cosas, Sí, del concepto de genocidio y de Star de Wars. Star Wars, me encanta. Voy a dar un poquito de contexto Sí. para ti, que seguramente tienes ya pues el conocimiento como básico de qué es la Orden 66. Sí. Y para aquellos curiosos que llegaron aquí porque les gustan las relaciones internacionales más que porque sean fans de Star Wars, Sí. La Orden 66 es literalmente una orden que da el canciller Palpatine justo después de que Anakin se convierte al lado oscuro, y consiste en que los clones que originalmente estaban peleando junto a los Jedi, ahora están asesinando Jedi. Y hay varias cosas importantes. Me gustaría remarcar del episodio 3 varias cosas en específico. Una de ellas es que se hace una reunión en el Senado de emergencia. Y en esta reunión el canciller, que en este momento está a punto de convertirse y de saltar a ser emperador de la galaxia, comenta, y aquí me gustaría hacer la cita textual: cazaremos a los Jedi que quedan y los derrotaremos.
esta escena no solamente se queda en el episodio 3, la vemos también en algunos episodios de la serie de Bad Batch, donde pues igual se hace claro en el episodio que llaman a los clones a Camino y estando en la base de Camino les ponen la transmisión en vivo de lo que está pasando en el Senado. Y ahí se repite esta publicidad que se da al acto de acabar con los Jedi. Aquí, y justo retomando lo que decías de que un genocidio puede ser acabar o erradicar con personas que pertenezcan a un grupo religioso, quiero yo poner un pin ahí de que yo creo que ese sería el supuesto en el que encuadraría la situación con los Jedi. Justo. Sí, justo porque regresando un poquito al tema de la ley internacional, específicamente esta convención, el artículo 2, se te lo limita a 4 situaciones. Es etnia, raza, religión, y nacionalidad. Entonces, ¿dónde lo podemos encasillar? Yo sí me quedé pensando y dije, oye, pues, está muy amplio porque pues Jedi puede ser, o sea, sí una religión, pero como tal no vienen como de la misma nación, e incluso fíjate que, Ni siquiera son de la misma especie. exacto, y justo, y justo lo que yo también estaba viendo y lo que me pareció muy interesante es este tema donde de cierta manera también lo ven como una religión. De hecho, a eso sí te voy a decir que hay una frase, no sé si es de Star Wars, tú me dirás si sí o si no, que decía que la paciencia es una virtud que tienen los Jedi. Algo así va. Ok. Estoy totalmente seguro, algo así va, pero me encantó mucho esa frase porque ya después cuando te pones a analizar toda esta estructura en la que pues de cierta manera creen en algo que es una fuerza, tienen ciertos valores o principios, de cierta manera sí los estás llevando o los estás moviendo por algo cultural o más bien algo sí, religioso, lo que comparten ellos por toda esta cuestión de sus creencias y en lo que por lo que ellos están luchando, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que también nos podría servir para asegurar que sí se habla de una religión, que en la trilogía original hay una escena en la que le dicen a Vader que es el único que queda dentro de los creyentes de esa religión muerta, ¿no? O sea, ellos piensan que ya es el único usuario de la fuerza. Entonces siento que también ahí nos sirve para reforzar el punto de que estamos hablando de una religión y de erradicar a quienes creen en esta religión en específico. Sí, justo. Y creo que aquí lo más importante que se tiene que también entender en este proceso es la manera en la que se lleva a cabo que, repito, es sistemático y por sistemático no es como de que yo, Adán Hernández, doy la orden y mañana desaparezco a los Jedis, a los monjes tibetanos, a name it, ¿no? Claro. O sea, yo creo que esta parte es lo más importante de sistemático porque no es así como de yo voy y los asesino, yo voy y los mato, los torturo, los encapsulo. Que aquí creo que está muy interesante este concepto porque puede ser tanto los generales, los soldados, y aquí creo que el ejemplo más claro para irnos a la historia y entender los juicios de Nuremberg, que fueron estos juicios donde se fueron contra doctores, todas las personas que estuvieron promoviendo el genocidio en contra de las personas judías. Entonces, sistemático comprende todo y ahí es donde creo que está el truco muy interesante donde podría desarrollarse esta plática también. Claro, y después siento yo que justo este sistema se va desarrollando a lo largo de la saga, de las películas y de las series, porque después, por ejemplo, en la serie de Obi-Wan tenemos escenas muy específicas, e incluso dentro de los antagonistas como más importantes, son los inquisidores, que son estas personas que ya más adelante, después de la Orden 66 y después de un periodo de tiempo pues razonable, son quienes todavía se encargan de cazar a los Jedi, a los supervivientes, a los que quedaron. Entonces, sí, definitivamente hay incluso un seguimiento por parte del sistema. Y aquí me gustaría dejarle bien claro a nuestra audiencia que los actos que se castigan dentro del genocidio, de acuerdo con la normativa internacional, es el genocidio como tal, la asociación para cometer genocidio, la instigación directa y pública de cometer genocidio, Sí. la tentativa de genocidio y la complicidad en el genocidio. Y de aquí quiero que nos vayamos revisando de uno por uno. Ok, me late. Sí, tú dime de cuál quieres empezar. Muy bien, pues creo que uno de los puntos más claros era esto que hablábamos de la instigación directa y pública de cometer genocidio. Y era lo que te comentaba
de de los capítulos que vemos en Bad Batch y en esta escena del episodio 3, donde pues Palpatine está llamando al asesinato de Jedi abiertamente. Entonces, creo que ese es un tema importante. Sí, clarísimo, ¿no? O sea, la cuestión de, o sea, es tal cual directamente por sea la palabra directa ataca o destruye a Jedis, Wookiees, name it, creo que ahí ya se entiende, ¿no? Entonces, eh, pero y ya como llevándolo incluso en un poquito más a lo realista, recordando un poco el caso en Ruanda, es por la radio diciendo maten o hay que destruir a las cucarachas, ¿no? Sí, sí, claro, la deshumanización Ajá, la incluso. deshumanización, llevándole a ese punto, e incluso por rasgos físicos para reconocerlos, ¿no? En el caso de las personas judías era el tema de llevar la estrella de David, o por rasgos físicos. eh, E incluso en el caso de Camboya, el tema de que si llevabas lentes, que eras una persona, significaba que eras una persona culta y que vas en contra de las personas campesinas, y pues esos son los que nos queremos. Entonces es a partir de ahí de estos rasgos, ya sean de forma directa decir, te matamos a ti judío, Wookiee, Jedi, o te matamos a ti cucaracha o indeseable o por lo que quieras llamar, ¿no? El caca, si hiciéramos algo relacionado a los exnovios, ¿no? Que no sé Claro. si ahí también entraría un genocidio de los exnovios, pero ya llevándolo como en un tema literal de deshumanizado, con dichos o nombres que la población común nos va a entender o reconocer, o el directo. Claro, y aquí hay una orden directa, ¿no? O sea, es ya llamar al asesinato de los Jedi. En esta cuestión hay algo más profundo en cuanto a lo que es realmente una coerción ahí en lo que se... Yo creo que este supuesto es complicado porque no hay mucha especificación de qué significa ser cómplice de un genocidio. Entonces, y siento que eso nos puede llevar ya al Estatuto de Roma, ¿no? Que nos dice quiénes sí pueden ser castigados, pero en términos de Star Wars, yo creo que a quienes veo más cerca de ser parte de esta complicidad, pero no sé si llamarle complicidad o quienes se encargan de la ejecución, pues son los clones como tal, ¿no? Que vemos escenas igual en diferentes medios de la franquicia, donde de pronto, a pesar de estar peleando uno a uno junto con los Jedi, después de que Palpatine da la orden, es un cambio radical y entonces con quienes habían estado trabajando por años, de pronto se convierten en sus enemigos y los asesinan a sangre fría. Creo que ahí el tema está, y justo si no estoy mal, lo que pasa es que tienen los clones un chip Sí, y les cambian totalmente la orden y es como ya no trabajas con ellos, ahora los atacas y los aniquilas, ¿no? correcto. O sea, entonces ahí, incluso hasta por un principio ético, pues no, es una persona que no tiene conciencia, es como un arma más, ¿no? O sea, un arma tanto te puede servir como florero si lo pones ahí y le pones una flor encima, o si lo usas ya para aniquilar a una persona, ¿no? Entonces creo que ahí no aplicaría. A lo mejor a la persona que los programó, pues ahí sí entraría todavía la esta parte, ¿no? Pero creo que ahí la limitación es qué tan consciente estás de lo que estás haciendo, vale la redundancia, en cuanto a la cuestión de, pues sí lo estoy haciendo una acción para afectar a otra persona. Ok. Porque incluso hasta en este tema, fíjate que, por ejemplo, los campos de refugiados. Ujú. O sea, los campos de refugiados los puedes encontrar en Gaza y los puedes encontrar en Italia, a la salida de Italia, y dices, oye, o sea, pues, prácticamente las condiciones en las que están viviendo ambos lugares son iguales. O sea, sistemáticamente están sirviendo para lo mismo. Entonces ya es más como el fin o el uso que tú le estás dando a... Ok, ok. Con esto, justo quiero que nos vayamos un poquito entonces al Estatuto de Roma, porque tú comentas que a los clones no se les podría, por ejemplo, enjuiciar, Ajá. ¿no? Pero entonces, ¿dónde quedan los supuestos que vemos nosotros en el artículo 33? Porque, y aquí igual tengo mis notas, ciudadanos, entonces, de pronto se las estoy leyendo porque creo que son cosas muy importantes que Sí, no, y estar. aparte es cuestión del derecho internacional, es tener ahí como Sí, aquí nuestra. dice esto y en todas las partes del derecho, ¿no? Y eso es lo que afecta, que lo que está escrito es lo que es y, como dice, lo que no está escrito está permitido. Exacto. Entonces, quisiera retomar entonces este punto de que no se le puede eximir de responsabilidad penal a aquellos que están siguiendo una orden.
pero nos dan excepciones. Y nuestras excepciones son quien estuviera obligado por la ley a obedecer órdenes emitidas, quien no supiera que la orden era ilícita y la orden no fuera manifiestamente ilícita. Pero también tenemos este follow-up que dice que a los efectos del artículo 33, las órdenes de cometer genocidio son manifestaciones ilícitas. Entonces, si seguimos como de forma positivista la ley, literal, entonces sí podrían juzgar a los clones, ¿no? No, incluso entra hasta en esta redundancia, ¿no? El que no conozcas la ley no te exime de la responsabilidad. Claro. Entonces, creo que en la cuestión de un juicio, que la valoración, que ahí sí nos vamos ya como en lo que estaría pasando en un juicio, lo que tendría que hacer el juez, que está retomando valores éticos en lo que se está poniendo ahí, es pues no tenían conciencia, o sea, no son personas que tenían conciencia. Y lo mismo puede aplicar para Starbucks, puede aplicar para los clones, puede aplicar para las personas que no saben con fin se están haciendo esas actividades, ¿no? Y también, o sea, entra como, pues, no sé, digamos, a lo mejor los clones sí tenían un gramito de conciencia. O sea, ¿qué tanto te puede servir eso como un justificante si estás viendo que la norma o lo que están haciendo todos es aniquilar al Jedi? Claro, y aquí justo creo que aplica lo que vemos en el primer capítulo de Bad Batch, donde pues esta fuerza Clon 99, que son digamos como experimentales y un poco defectuosos, cuando empiezan a ver que los otros clones se voltean y comienzan a asesinar a los Jedi, a ellos les parece como algo extraordinario, pero en específico hay un clon que su argumento constante a lo largo de este primer capítulo, que es cuando rompe la relación con ellos, es nosotros somos soldados y tenemos que acatar las órdenes, ¿no? Y así es como, siendo realistas, eso es como lo llevan a cabo todos los entrenamientos militares en todas las partes del mundo. O sea, incluso hasta rebeldes, milicias paramilitares. O sea, la verdad es que es un entrenamiento de lo que te dice el general, lo que te dice tu Es lo que se capitán, hace. es lo que se tiene que hacer. Claro. Si tuviéramos que irle poniendo palomita a estos actos y a lo que es un genocidio, ¿a qué le pondrías palomita ahorita? El llamamiento, el llamado directo, Ujú. la cuestión de que sí hubo sistemáticamente ahí generales, vaya, personas directas que sí siguieron las órdenes y que sí lo acataron. Y no sé, o sea, lo que me sigue costando un poquito es el tema de la, de los que estuvieron ahí involucrados, ¿no? Claro, de la complicidad. Ajá. Porque complicidad, pues puede ser el Senado, puede ser eh, la Junta Militar. O sea, ¿quién puede ser ahí el cómplice, ¿no? ¿Hasta qué grado es uno cómplice? Ahí entonces le pondríamos más bien un puntito, no una palomita. Sí. Y ahora, de estas cuestiones de que el genocidio es la matanza de miembros del grupo, que eso ya lo vimos, son los Jedi, por razón religiosa, coincidimos. La lesión grave a la integridad física, eso también lo vemos a lo largo de las películas. Pues existe, bueno, sabemos que la forma más grave de violencia es el asesinato, entonces claramente hay un seguimiento y hay violencia. Aquí hay un punto que yo quería preguntarte. ¿Sobre qué opinas de las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo? Porque los Jedi, pues, ellos tienen prohibido las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces ellos no pueden reproducirse como tal, pero sabemos que reclutan niños para educarlos desde el principio. Yo quisiera preguntarte si crees que el momento en el episodio 3 en el que Anakin entra al templo Jedi y asesina a los Padawans, ¿contaría como ese supuesto? Sí, sí, totalmente, porque, o sea, justo tú lo mencionaste, o sea, no es una cuestión, llevándolo a ese símil que es totalmente una religión, no es como que yo nazca siendo católico, nazca siendo judío, nazca siendo protestante. O sea, en la cuestión específica de una religión, tiene que haber como esa aceptación o esa transformación o ese proceso en el que te conviertes parte de. Entonces, totalmente yo creo que se entraría en ese supuesto donde, pues, es parte de este proceso donde se está transformando a la religión. Claro que no como tal es el impedimento de la reproducción, pero sí es el impedimento, A que continúe tu religión. exacto, O a que siga. sí, a que siga cultivándose, ¿no? O sea, que pase a otras generaciones. Ujú. Ok. Ahí también yo pondría un puntito, fíjate, porque me parece un tema como muy complejo. Creo que nos podría dar paso a un capítulo completamente nuevo.
pero siento que hay mucho que estudiarle ahí. Eso me hace mucho ruido. Incluso yo te diría para una siguiente investigación, hasta qué punto, si yo mi religión dice, pues es que eh, los Jedis, no sé, suponiendo que Palpatine tiene, no sé, llamémosle la religión oscura, que diga que en sus fundamentos de su religión es que los Jedis los atacaron porque eran un pueblo oprimido, o sea, hasta qué punto también sería una justificación para que sea eh, vamos a extinguirlos porque ellos nos quisieron atacar a nosotros primero, ¿no? O sea, Sí, claro, que de hecho es la justificación que da Palpatine, ¿no? En la película. Dice, no, es que nos estamos volteando con los Jedi porque ellos trataron de emboscarme, trataron de matarme y así es como empieza una nueva guerra. pero a lo mejor no llevarlo al tema personal, ¿no? Que creo que ahí es donde Ah, bueno, hace el punto de quiebre, ¿no? Y lo hemos visto en la historia, en nuestra historia de la claro, lista, claro. ¿no? O sea, que la persona que está enfrente del líder populista que te dice, es que es que oprimieron al pueblo y le hicieron trampas al pueblo. A ver, cabrón, te hicieron a ti. A lo mejor acá fue de otra cuestión totalmente diferente, pues estamos hablando de ti, tu ego lo estás proyectando a las demás personas. Que te lo compren es diferente, Ok. ¿no? Pero ¿qué tanto vende tu discurso? Eso también sería interesante en esta cuestión, ¿no? Sí, y Palpatine definitivamente es un líder que podemos analizar y eso ya es otro capítulo listo. Que mira, que ahí yo creo que algo que faltaría también mencionar en la cuestión de la ley es estos actos específicos que sí entrarían en la parte de sistemático, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alemania, que era el quemar los libros, el tener control total de los medios, no sé, la misma propaganda directa en los muros. O sea, creo que esto también nos tendría que estar contemplado dentro de la ley, ¿no? Para atender más o más bien que las personas también entiendan como de dónde se llama lo sistemático. Sí, claro, 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 totalmente. Em, ya un poco para concluir, quisiera preguntarte en concreto, ¿tú considerarías, si quieres, ya vimos cuestiones de la ley, pero más desde tu pensamiento y desde tu postura como internacionalista, ¿considerarías la Orden 66 como un genocidio? Sí, sí, con ciertos tites, pero sí, la verdad es que ya llevándolo o definiendo qué es lo que nos enseñan en la carrera, en esta cuestión de tienes que definir bien el concepto del parámetro en el que lo estás expandiendo tu teoría para que funcione, yo diría, en esto que estamos platicando, totalmente es un genocidio. O sea, porque estás siguiendo todas de pie a pa lo que es, lo que en la ley internacional está definido. Lo que sí creo que estaría también interesante poner en el supuesto es quién lo va a juzgar, ¿no? En la cuestión de Star Wars, bueno, sabemos que aquí en, en nuestro planeta es un tribunal ad hoc, que es los que crean específicos para juzgar Ujú, ciertos genocidios o ciertas cosas en específico, o la Corte Penal Internacional, si no estoy mal. claro, sí, sí. Entonces, ¿quién lo juzgaría en Star Wars, no? O sea, se crearía una comisión especial en el Senado para enjuiciar los actos de Palpatine. Una comisión de Una la verdad comisión de la verdad. de la Orden De la Orden 66. 66. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que algo que se tiene que entender también es que el llevar a un juicio es también hablar de temas políticos, ¿no? Porque, y para ir cerrando un poquito, justamente quiénes saldrían, lo platicábamos hace un poquito, quiénes saldrían, por así decirlo, invictos en estos juicios, ¿no? Quién programó los clones, el bar donde se reunían todos, que ahí también podían entrar como parte del sistema. O sea, quiénes van a entrar en estos juicios, porque lo mismo pasó en los juicios de Nuremberg, donde a lo mejor ciertos doctores o ciertos científicos, no sé, recibieron benevolencia de Estados Unidos, de, no sé, a lo mejor China, de Francia o Inglaterra, para decir, bueno, o sea, pues, te sacó de aquí del juicio, pero pues tráeme para acá todo lo que tú tenías de conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que de ese modo también se vuelve un arma política el decir abiertamente o porque los países lo digan que es un genocidio. Entonces, también sería interesante saber quién juzgaría, con qué fines, quiénes se salvarían, qué fines políticos estarían detrás de eso, para restaurar la república. Claro, sí, Seguimos totalmente. en el imperio, pero con otra persona enfrente. Sí, es que después viene todo el tema de la paz transicional, ¿no? Pero te voy a decir bien sincera, cuando empecé a hacer mi investigación para prepararme para el capítulo, yo dije, es que sí, me queda clarísimo, se trata de un genocidio. Pero, y aquí creo que entra
gran parte de la realidad de lo que es ejercer como internacionalista en este planeta, entrar en la duda de, bueno, pero tal vez no lo es porque, y no sé si sea como mi contraparte, la abogada que también vive en mí, la que me está diciendo, pero es que no todos los supuestos se cumplen al pie de la letra, ¿no? Como esto que discutíamos de si se considera como obstrucción a la reproducción el asesinato de los younglings. Entonces, El que tuvieras a lo mejor campos de concentración de Jedis, ajá, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera le convenía porque pues, les iba también como claro que además es a lo servir primero, como el sí, tema de campos para que entrenaran ellos, ¿no? no, y es lo primero, siento yo que se podría asociar con un genocidio, ¿no? Porque cuando piensas en genocidio, piensas en campos de La segregación. concentración. Exactamente lo que platicamos, la segregación, la deshumanización. No hay ese procedimiento, pero de nuevo, o sea, temas religiosos, ay, temas Complicados. complicados, todo lo que es cultural religioso. Creo que en temas nacionales nos queda muy claro, en temas raciales nos queda muy claro, en temas culturales y de religión nos queda ahí las medias tintas de qué es. Y creo que nuestra conclusión, a pesar de todo el análisis que acabamos de hacer, es que en realidad es muy complicado al día de hoy, todavía con leyes, con antecedentes, nombrar un genocidio, ¿no? Sí, totalmente. Y, o sea, y es de cuidado. O sea, por eso lo que te decía, un arma política, que Trump diga es que hay un genocidio en Venezuela, es llevarlo a temas internacionales delicados, ¿no? Sí. Crímenes de lesa humanidad, Están, pasa, es más amigable, ¿no? son como más específicos, Sí, 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 pero son un poquito más claro. amables para términos políticos, ¿no? Porque no olvidemos que la internacionalidad también hablamos de política, no solo es las leyes, es relaciones, es diplomacia, es Casos concretos. casos concretos de quién contra quién y a quién estamos apoyando. Pues amigo, te quiero agradecer por esta gran plática que nos echamos, por haber recorrido lo que fue brevemente la Orden 66. Y para terminar este capítulo, te quiero hacer un pequeño jueguito. Te voy a decir una frase. Ok. No sabemos si es de un teórico, si es de un Jedi, si lo dicen en alguna de las intros de las películas o si salió de alguna norma internacional. Ok. Quiero que tú adivines. Va a ser Ok. es una sola oportunidad para que te saques un 10 o... Sí, 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 totalmente de acuerdo, que eso sí me gusta. Pues muy bien, ahí te va. Todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento. ¿Lo dijeron en el Senado o se dijo en este planeta? Ay, son algo que vi hace las Naciones Unidas. Me voy con el Senado. Es del Estatuto de Roma, del preámbulo. Pero bueno, amigo, pues muchísimas gracias otra vez por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. ¿Y quieres compartir tus redes sociales? Sí, estoy como yo, Adán Hernández, si no estoy mal, lo acabo de cambiar. También mi podcast, Poder en Serio, que ahí en algún momento también estarás invitada. Muchas gracias. Y pues a la orden. Pues muchas gracias, amigo. Y gracias a ustedes, ciudadanos galácticos, por sintonizarnos.